a la siguiente propiedad de los líquidos, que es justamente la evaporación. Bueno, aquí tenemos el esquema que ya les había explicado el día de ayer con respecto a la tensión superficial. La evaporación o vaporización. Bueno, ¿qué es importante que tengamos en cuenta con respecto a la evaporación? Es el proceso por el cual un líquido se transforma o se convierte en gas. Bueno, con respecto a esto yo quiero hacer una pregunta. Para que una sustancia se evapore o si un líquido se evapore, ¿es necesario que llegue al punto de ebullición? Bueno, Catalina dice que no. Leo o escucho otras opiniones. Ok, Santiago dice que no. Bueno, por acá varios nos dicen que no. Catalina, tú que fuiste la primera que contestaste, ¿por qué no? Pues, profe, no es necesario que llegue al punto de ebullición porque, bueno, digamos cuando uno calienta un líquido, antes de que llegue a ese punto, pues ya está saltando así como un poquito de vapor. Además que, digamos, uno deja agua pues tirada en el piso y el agua pues como que se va secando, ¿sí? O pues uno coge en el parque y también tira un poquito de líquido, eso se va pues secando, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que llegar al punto de evaporación, al punto de ebullición para que se produzca la evaporación. Exactamente, muy bien, Catalina, tienes toda la razón, ¿cierto? Ninguno de nosotros, creo, ha visto hervir un charco, ¿cierto? Nosotros vemos que llueve, se forman charcos y todo, y pasa el tiempo y luego ya no está el charco, luego todo está seco, ¿cierto? Y efectivamente en ningún momento vemos hervir un charco. Entonces, efectivamente podemos tener proceso de evaporación, es decir, que un líquido se pase o se convierte al estado gaseoso sin necesidad de que llegue a su punto de ebullición. Por eso cuando, digamos, las personas dejan un vaso con agua, al cabo de determinado tiempo, esa agua se va a evaporar. Y no es que vino ningún espíritu chocarrero a tomarse el agua ni nada por el estilo, ¿no? Que a veces se inventan cosas alrededor de eso y realmente no, simplemente es que los líquidos se evaporan, ¿sí? Ellos se evaporan y dependiendo de dos factores que tenemos ahí, pues esa evaporación se puede dar más rápido o puede ser más lenta. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Primero que todo, las fuerzas intermoleculares. Hay sustancias que tienen fuerzas que unen a los átomos que son mayores, ¿sí? Son fuerzas de atracción más altas. Entonces, cuando esto se presenta, el líquido es más difícil de evaporar que otros líquidos. Hay unas sustancias o unos líquidos que llamamos volátiles y esa volatilidad tiene que ver un poco con eso. Las sustancias volátiles son aquellas que se evaporan muy fácilmente, como por ejemplo el alcohol, ¿cierto? De hecho, el alcohol se utiliza a veces para quitar eh, residuos líquidos de algunos materiales, porque al mezclarse con el alcohol hace que este se evapore más rápidamente y pues nos va a quedar el recipiente totalmente seco. La gasolina también se evapora fácilmente. Casi siempre los compuestos orgánicos tienen unas fuerzas más débiles que los unen y por lo tanto son compuestos que van a tener una evaporación más rápida. Y hay otros compuestos que se demoran más en evaporarse. Por ejemplo, el agua está unida por puentes de hidrógeno y esos puentes de hidrógeno son enlaces pues, relativamente fuertes. Entonces, lo que va a suceder es que esta se va a demorar más tiempo en evaporarse con respecto a otros compuestos que lo pueden hacer más rápido. Estos son compuestos volátiles. El éter, los compuestos orgánicos tienen como una facilidad en ese proceso de evaporación, porque las fuerzas que los unen, esas fuerzas intermoleculares, son fuerzas débiles. Por otro lado, tenemos la temperatura. Obviamente, entre más alta sea la temperatura, más fácil es el proceso de evaporación, ¿sí? Si tenemos aquí en Bogotá una temperatura relativamente baja, 10, 11 grados,
¿cierto? Pueden ser más bajas, pero digo yo, 10, 11 grados en promedio, ¿cierto? A las, no sé, digamos 8 de la mañana y lo comparamos con una temperatura en Cartagena, 35 grados centígrados a las 8 de la mañana, ¿cierto? Obviamente la evaporación de las sustancias allá va a ser mucho más rápida que acá por la diferencia en la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, pues una mayor facilidad para que un líquido se evapore, ¿sí? Para que un líquido se evapore. Decía Catalina, obviamente, si lo estamos calentando, si estamos colocando o aumentando la temperatura sobre ese líquido, pues aún antes de llegar al punto de ebullición se va a evaporar, pero a medida que vamos aumentando la temperatura vamos a encontrar mayor cantidad de líquido que está pasando a la fase de vapor. ¿M? Entonces la temperatura es un factor que nos ayuda a, siempre y cuando sea más alta, a que ese proceso se dé mucho más rápido. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la evaporación? Y obviamente solamente se da en los líquidos, porque los líquidos son los que se evaporan. Los sólidos pues pueden tener otro proceso, pero se llama sublimación, no evaporación. Entonces los únicos que se evaporan son los líquidos. Bueno, tomamos el apunte, por favor, de la evaporación y ya pasamos con otra propiedad. Bueno, entonces la siguiente característica, ahora sí, pues que la conocemos, es el punto de ebullición. El punto de ebullición también se presenta únicamente en los líquidos y es la temperatura exacta a la cual la presión que hay en las burbujas del vapor, o sea, en la fase gaseosa, es igual a la presión externa, es decir, a la presión atmosférica. Cuando se iguala a la presión atmosférica es cuando las sustancias van a pasar en un proceso de ebullición del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Entonces es cuando se iguala la presión atmosférica o cuando se iguala la presión externa y es cuando vemos esas burbujas así grandes en la ebullición, porque fíjense que la evaporación ha empezado desde antes, pero la ebullición es básicamente cuando vemos que esas burbujas se generan en gran cantidad, precisamente porque se ha alcanzado la presión externa o inclusive se ha superado la presión externa. ¿Mm? Entonces, si la presión externa es alta, si tenemos una presión atmosférica mayor, el punto de ebullición va a ser mayor. Por ejemplo, la presión atmosférica de Bogotá es mayor que la presión atmosférica de Cartagena, por ejemplo. Eso hace que el punto de ebullición del agua aquí en Bogotá sea mayor al punto de ebullición del agua, por ejemplo, en Cartagena. ¿Mm? Entonces, está relacionado con la presión atmosférica. Y por otro lado, también tiene que ver con la masa. O sea, cuando tenemos una masa mayor de la sustancia, el punto de ebullición también va a ser mayor. ¿Por qué? Porque vamos a tener más enlaces que romper, ¿sí? Recuerden que a medida que tenemos las partículas unidas unas a las otras para pasar a la fase gaseosa, esas fuerzas de cohesión se van disminuyendo, se van rompiendo para que las moléculas puedan quedar libres. En ese sentido, entonces, si yo tengo más cantidad de sustancia, pues voy a tener más moléculas que separar y por eso el punto de ebullición va aumentar. Estamos hablando de la masa molar de las sustancias, de la masa de un mol, ¿sí? No de la cantidad de sustancia como tal, sino de la masa molar. Es decir, entre una sustancia tenga mayor masa, si yo comparo, por ejemplo, el agua con el aceite tiene una mayor masa molar. Bueno, ahí de por sí que tenemos una mezcla, no tenemos que comparar compuestos. Si yo comparo, por ejemplo, el agua con el alcohol tiene una masa molar menor.
Entonces, eso hace que el punto de ebullición de él sea menor. Ahora, también tenemos que mirar el tipo de compuesto, si es polar, si es no polar. Bueno, hay varias características ahí que vamos a tener presentes. Pero, pues básicamente es eso. Si la presión externa es mayor, el punto de ebullición será mayor. Si la masa molar es mayor, el punto de ebullición también debe ser mayor. Listo. Tomamos entonces el apunte y ya vamos a revisar la última propiedad con respecto al estado líquido. La última, ok, bueno, vamos a esperar un minutico. La última propiedad que vamos a revisar del estado líquido es la presión de vapor. Resulta que cuando un líquido va a pasar a la fase gaseosa o pasa a la fase gaseosa, una parte de ese vapor no se expande totalmente, sino que se queda ahí haciendo presión sobre el sólido o sobre el líquido, sobre los sólidos que se subliman o sobre el líquido cuando se evapora. Ese vapor que queda en la parte superior ejerce una presión sobre ese líquido, sobre ese sólido. Eso justamente es lo que se llama presión de vapor. Ahora, esa presión de vapor pues va a depender de la temperatura. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor temperatura voy a generar más sustancia en fase de vapor y la presión de vapor va a ser mayor. En cambio, si tengo una menor temperatura, pues voy a tener una menor presión de vapor. También depende del tipo de sustancia. Si yo tengo una sustancia que es muy volátil, ¿cierto? A una menor temperatura puedo llegar a tener una presión mayor de vapor, porque esta presión de vapor es la que me permite determinar si una sustancia es volátil, es decir, se evapora muy fácilmente, o si una sustancia no lo es. Entonces ahí vamos a tener al mismo tiempo sustancia pasando a fase de vapor, sustancia en vapor haciendo presión sobre el líquido y sobre el sólido e inclusive puede volver a la fase sólida, a la fase sólida o a la fase líquida. Entonces tenemos que reacciones opuestas están ocurriendo en el mismo momento. ¿Por qué? Porque por un lado se está generando el vapor, pero por otro lado el vapor está haciendo presión sobre el líquido y eso puede generar que algunas sustancias, algunas moléculas, perdón, pasen nuevamente al estado líquido. Entonces hay un equilibrio entre el sólido y el líquido, perdón, entre el sólido y el gas o entre el líquido y el gas cuando tenemos presión de vapor. Entonces vuelvo y repito, las moléculas de la superficie del líquido, en este caso estamos hablando de los líquidos, son las que primero van a pasar a la fase de vapor. Las de la superficie del líquido van a pasar primero a la fase de vapor y van a ejercer una presión sobre ese líquido que tenemos allí. Entonces, a eso es a lo que llamamos presión de vapor. Entre mayor sea la presión de vapor, pues se asume que más volátil es el líquido, ¿sí? Porque hay más sustancia que pasa a fase de vapor a una menor temperatura. Y vuelvo y repito, esta fase pues va a depender de la temperatura, ¿sí? Básicamente de la temperatura y también un poco de la presión atmosférica, porque recordemos que a medida que se iguala la presión atmosférica, es que llegamos al punto de ebullición, es que llegamos al punto de ebullición. Listo, tomamos entonces el apunte de presión de vapor y ya vamos a ver cómo se representa la presión de vapor en una gráfica, ¿sí? De qué manera podemos representar la presión de vapor en una gráfica. Bueno, esta gráfica que les voy a mostrar no es para que la hagamos en este momento. Sí vamos a responder algunas preguntas con respecto a esta gráfica, pero no es necesario que la hagamos. Yo les envío la imagen al grupo de WhatsApp. Entonces, miremos cómo es una gráfica de presión de vapor. En este caso, tenemos por un lado la presión, justamente la presión de vapor, en este caso para esta gráfica en milímetros de mercurio o torr, que es lo mismo, y por otro lado tenemos la temperatura.
Aquí en este caso tenemos tres sustancias, la que aparece la línea en rojo, que es el alcohol etílico, la que aparece la línea en verde, que es el heptano, y por último la línea azul, que corresponde al agua. Básicamente, lo que tenemos como esta línea, la línea corresponde a los puntos de ebullición. Sobre la línea tenemos los puntos de ebullición de cada una de las sustancias a las temperaturas determinadas de acuerdo a la presión de vapor. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que a medida que aumenta la presión de vapor, también aumentan los puntos de ebullición, ¿cierto? O aumenta más bien la temperatura de ebullición. Aquí vamos a tener las temperaturas y sobre la línea las temperaturas de ebullición. Entonces, si yo quisiera ver a una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿cuál sería el punto de ebullición del heptano? A una presión de 100 milímetros de mercurio, muy bien, Lina, tendríamos una temperatura de ebullición o un punto de ebullición de 45 grados Celsius, ¿cierto? Aquí, porque es donde nos aparece la línea. Entonces, a 100 milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición para el heptano sería 45 grados Celsius. A 300 milímetros de mercurio, ¿cuál sería la temperatura de ebullición del agua? Muy bien, para los que están contestando en el chat, perfecto, 75 grados Celsius. Entonces, esta es la manera como se utiliza la gráfica de presión de vapor. Me permite determinar a esa presión cuál sería el punto de ebullición. Fíjense que nosotros en Bogotá tenemos una presión de vapor más o menos, no sé, de unos 560 milímetros de mercurio para que el agua ebulla sobre 100. No, no, aquí en Bogotá no ebulle a 100, eso es en donde tenemos la presión de una atmósfera. Pero entonces lo que vamos viendo es que fíjense que si yo disminuyo la presión, o si se disminuye la presión, también disminuye el punto de ebullición. A 300 milímetros de mercurio, el punto de ebullición del agua sería 75 grados Celsius. Entonces, a menor presión voy a tener un menor punto de ebullición. A mayor presión voy a tener un mayor punto de ebullición. ¿Listo? Entonces es para que tengamos eso presente cuando hablamos de las temperaturas. Entonces, esta gráfica yo se las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que respondamos estas preguntas, ¿cierto? Entonces, utilizamos la gráfica para saber y ya les indiqué. Recuerden que torr y milímetros de mercurio son lo mismo, o sea, ahí no cambia. Pero entonces vamos a responder las preguntas. Entonces, ¿a qué temperatura el agua alcanza una presión de vapor de 560 torr? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos en nuestra gráfica? Buscamos la presión de más o menos 560 torr, ¿cierto? Y calculamos más o menos qué temperatura tendría el agua, ¿sí? Más o menos. O sea, aquí no tenemos no tendríamos datos exactos porque, por ejemplo, bueno, estaríamos por aquí, podría ser, o un poco más arriba, ¿cierto? Entonces, no va a ser un dato exacto, sino un dato aproximado el que ustedes me van a dar, en este caso que no queda sobre una línea específica, ¿sí? Luego lo mismo, ¿qué presión de vapor alcanza el alcohol etílico a 60 grados Celsius? Entonces lo mismo, busco el alcohol etílico, busco 60 y miro con qué presión más o menos coincidiría. Vuelvo y repito, no son datos totalmente exactos porque no todos nos van a caer sobre una línea en particular. La siguiente pregunta es, ¿qué líquido requiere mayor temperatura para alcanzar una presión de vapor de 400 torr? Entonces ahí hago una comparación entre los tres líquidos a esa temperatura. Y por último, ¿a qué temperatura se espera que bulla el agua en Bogotá? Y ahí aparecen las presiones de vapor en Medellín, ¿cierto? Y en Cartagena.
y justificamos la respuesta desde las presiones de vapor y la temperatura que podemos observar en cada caso. ¿Listo? ¿Nos quedó claro lo que hay que hacer? Entonces contestamos esas 4 preguntas teniendo en cuenta la gráfica. Entonces ya les voy a enviar los 2 pantallazos, tanto de la gráfica como de las preguntas, para que ustedes simplemente las contesten. No me las van a enviar todavía, yo esas las enviamos junto con lo que hacemos del estado sólido. Entonces no se preocupen, no me las van a enviar el día de hoy, pero simplemente es para que las tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok. Entonces, vamos a dejar por hoy hasta aquí. Ya les envío los 2 pantallazos para que realicemos y respondamos las preguntas y nos vemos luego en el día de mañana para empezar a trabajar ya sobre el estado sólido. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan excelente resto de día. Pueden pasar a su descanso. Dios me los bendiga. Chao a todos.